Cabo de hoy. Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 9 minutos. Estamos en Radio Forever 92.5. Hoy día martes 23 de octubre del 2012. Para conversar con el ingeniero Juan Carlos Correia, presidente de Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros. Como antecedentes, la semana anterior conversábamos con el viceministro de Pesca, ingeniero Guillermo Morán, quien manifestó que el tema de pesca de arrastre y la afectación a los armadores, a los trabajadores y a los peladores de camarón ya estaba solucionado. El señor Juan Carlos Correia nos llamó para decir que esto no es tan cierto, y precisamente para esto lo hemos invitado, para que exprese cuál es la posición de la Asociación de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros. Ingeniero Juan Carlos Correia, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad que le brindan al sector. Sí, nosotros escuchamos la intervención del señor viceministro y nos quedó pues una sensación bastante incómoda porque se dicen verdades a medias, y es importante que la ciudadanía conozca claramente qué es lo que está pasando con ese sector productivo, un sector productivo que ha laborado en el país por 54 años, un sector que representa en producción pesquera cerca de 30 millones de dólares, tanto en lo que se comercializa internamente como en exportaciones, y un sector que según cifra el mismo gobierno, no nuestras, estamos hablando de que representa a 1.300 familias de ecuatorianos. Entonces, cuando escuchamos al señor viceministro indicar que hay un plan de contingencia en marcha, que hay los créditos en marcha, que existen alternativas pesqueras en marcha, sí nos preocupa. Nos preocupa porque cuando usted lee el plan de contingencia, no sé si ustedes lo pueden acceder a través de la página web de la subsecretaría, usted se dará cuenta que lo que existe ahí es una enumeración de pesquerías. No existe un plan de contingencia basado en informes, en estudios. Por ejemplo, se habla de pesquerías pelágicas. ¿Dónde está el informe técnico que justifique una inversión, que justifique ir a la CFN a invertir, a acceder a un crédito? Los créditos se pagan, no es plata que nos van a regalar. Entonces, todo ese tipo de vacíos que existen en este plan de contingencia son los que nosotros no lo tenemos claro. Por otro lado, el mismo presidente indicó de que apenas las alternativas pesqueras serán para 50 embarcaciones, es decir, y yo creo que menos, pero es decir que de las 115 embarcaciones langostineras de arrastre, poco más de 70 embarcaciones quedarían sin alternativas, y ahí es la parte que a mí me preocupa mucho más. Porque en esa parte de qué va a pasar con estas 70 embarcaciones, hablan, primero, mire cómo se maneja el tema. Primero, hace meses atrás, se habló de que se iba a hacer un avalúo comercial y se iba a pagar por la embarcación. Ok. Después se nos dijo de que se iba a pagar no por la embarcación, sino por el cupo de pesca. Después el presidente, en un día martes, habló de que nuestros barcos eran un poco más que Cristóbal Colón vino con los barcos a Ecuador. Chatarra. Entonces, cuando usted nos dicen ese tipo de comentarios, uno piensa, bueno... El presidente manifestó de esa manera. Manifestó que nuestros barcos eran viejos. Entonces resulta ser, cuando usted ya antecede a un comentario eso, ya estoy viendo yo que el avalúo comercial no va a ser el avalúo de un bien productivo, con lo cual nosotros pagamos nuestros impuestos, damos de comer a nuestra familia y a nuestros empleados. Ya. Entonces... Ahora, vamos a hablar del plan de contingencia. Yo tengo aquí justamente lo impreso, al que usted se refiere, como solución que ha planteado el viceministro de Pesca. Pero para que nuestros amigos oyentes tengan también el contexto, quiero leer lo que se define como la pesca de arrastre, que es lo que el gobierno intenta con estas medidas eliminar debido a que estaría afectando a algunas especies marinas. El arrastre o pesca de arrastre también es conocida por el nombre de retropesca. Consiste fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo de la mar capturando todo lo que encuentra a su paso. Se trata de un arte activo en el sentido de que no espera ni confía en los movimientos de pez para su captura. Sin embargo, se suele considerar como una práctica muy destructiva para el ecosistema. Siendo este el objetivo del gobierno, eliminar esta afectación al ecosistema, ¿cómo ven ustedes la decisión del gobierno y, claro, las consecuencias para luego pasar al plan de contingencia?
Mire, yo lo que hablábamos hace un momento, hay conceptos técnicos pesqueros que ya no sirven, o sea, o que se los utiliza de alguna manera para justificar medidas. Meses atrás el arrastre era malo, era negativo, ¿no? Aunque el presidente ha sido muy claro en indicar que la medida va desde el punto de vista de sacarnos a nosotros de la actividad para que ese espacio lo ocupen el sector artesanal. O sea, no es un tema ambiental, es un tema político-social. Sacar un sector productivo de 54 años para que ese espacio lo ocupe otro sector al que él considera en menores condiciones. Es decir, usted estaba manifestando que no se va a eliminar la pesca de arrastre. No se la va a eliminar, porque la pesca de pomada, por ejemplo, que se realiza en Pozorja, ahí sí nos dividieron. La pesca que realiza los barcos de Pozorja a recurso pomada es de arrastre, y es de arrastre industrial. Esa pesca, en la última sabatina, el presidente indicó que esa pesca no iba a desaparecer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el concepto es ambiental, ¿por qué una pesca de arrastre? Si se queda, y yo me alegro por Pozorja, son 40 barcos que existen ahí, y los otros 115, que también es de arrastre en Langostino, se van. Entonces, yo creo que 40 barcos es menos impacto social que 115. Entonces, y aparte que, ¿por qué Pozorja? Me gustaría que ustedes hablen con los representantes de Esmeraldas. Hay un impacto social en la localidad de Esmeraldas. ¿Qué pasa con Puerto Bolívar? Donde cerca de 900 mujeres se dedican a limpiar calamar y pescado de la flota. Entonces, también hay un impacto social en esas áreas que no se está justificando. Y para ser claro en el tema ambiental, todas las pesquerías generan un impacto ambiental, todas. Acordémonos del impacto que genera la pesca artesanal en la captura con long line de atunes y caen los tiburones. Es un tema que se lo discutió años atrás, y un sector ambientalista hablaba de que había que eliminar esa pesquería. ¿Qué hizo el gobierno? La reguló, y existió un plan de ordenamiento. ¿Por qué no hay un plan de ordenamiento para el sector de arrastre? Y sí lo hay, nosotros lo manejamos estos 2 últimos años. Ahora, yo he hablado ya acá al aire con el señor Jorge Baidal, presidente de la Asociación de Pomaderos de Pozorja, y ellos han manifestado que ellos no hacen pesca de arrastre, vale la pena decirlo, ¿no? Manifestarlo al momento, porque tienen únicamente, es una wincha para elevar la red, pero que no, por eso ellos se consideran artesanos, y aparentemente están a la espera de que el viceministro Guillermo Morán entregue una resolución ministerial convirtiéndolos nuevamente como eran antes artesanales. Esta es la diferencia, quizás por allí explica un poquito esta situación. Yo respeto lo que diga Jorge Luis, pero él sabe perfectamente. A ver, una pesca de arrastre utiliza 2 redes en cada banda, utiliza 4 tableros y un winche. La pesca de pomada es exactamente igual. Pesca de langostino tiene 2 redes, tableros y winches, inclusive hasta la misma marca de winches, Strobo, manejamos todas las embarcaciones. La diferencia existe es que en la pesca de arrastre de pomada va dirigida a un recurso pomada que existe más cerca de la costa, y por tanto la operación de ellos más cercana a la costa. La operación del langostino con ojo de red de mayor pulgada, pero la misma longitud de redes va dirigida a otro recurso, pero la pesquería, ambas pesquerías de arrastre. Lo que Jorge Luis dice, y me parece correcto, es que nosotros, la ley de pesca, que es de muchísimo tiempo, establece que somos industriales, ambas flotas. Si usted va a la legislación moderna pesquera, ambas flotas son comerciales, pero no son industriales, porque industrial es un barco atunero que vale 30 millones de dólares o 10 millones de dólares. No podemos estar nosotros, barcos pequeños de madera, tanto a rastreros de pomada como a rastreros langostinos, que están en un valor de $200,000 en el mismo cupo, en la misma clasificación que un barco industrial. Entonces, la ley lamentablemente es la actual, y establece que quien utilice un arte de pesca, quien suba su pesca a través de un arte mecánico, es industrial. Bien, ahora, antes de buscar las soluciones, la propuesta que ustedes le hacen al viceministro, que a propósito intentamos invitarlo también a esta conversación, pero nos respondieron ayer, última hora, que está él en el exterior, pero nos ha prometido volver a concedernos una entrevista, ojalá la próxima semana, y en base a lo que hoy conversemos con usted, ingeniero Correia, vamos a conversar con él también. Vamos ahora a conversar entonces sobre el tema del plan de contingencia. Yo acá veo,
y quisiera comenzar primero con lo que dice el ministerio como alternativas. Las alternativas es cambiar o dejar de pescar langostinos y pasar a NASA para anguilas, y dice acá red de enmalle y espinel de fondo para 25 embarcaciones, espinel de profundidad para bacalao, 2 embarcaciones. ¿Qué análisis le amerita? Porque también hay acá para armadores que busquen nuevas pesquerías con otro tipo de barco. Red de cerco para pelágicos pequeños, 10 embarcaciones. Espinel de superficie o palangre, 20 embarcaciones. Potera para calamar gigante, 4 embarcaciones. Es decir, el ministerio dice que les está ofreciendo a ustedes otras alternativas para que dejen la pesca de arrastre. Posición de la Asociación de Langostineros. Sobre los 3 primeros pesquerías, no es el ministerio, es el sector. El sector. La pesquería de anguila es una propuesta desarrollada por el sector privado, como una alternativa a la eliminación. La pesquería de bacalao es una pesquería propuesta por el sector privado, y la pesquería de trasmayos es una propuesta del sector privado. Ambas pesquerías son propuestas por el sector privado. ¿Cuál las está desarrollando? Pesca de anguila. ¿Cuándo debería terminar el estudio? En diciembre de este año. Y en diciembre de este año es que uno puede evaluar si esta investigación, porque ojo, hay que aclarar algo importante. ¿Qué es lo que hay en este momento? Planes pilotos. Un plan piloto no es una alternativa pesquera, es un plan piloto. Es decir, que está en estudio. Así es. Y no podría ser que se dicte una ley, y eso lo voy a decir yo ya como ciudadano, que se haya dictado una ley de suspender la pesca de arrastre cuando la alternativa todavía está en estudio. Así es. Eso es lo que nos manifiesta. Entonces, la pesca de anguila, de los estudios que se están desarrollando al momento, se establece que es una pesquería que puede ser una alternativa para unas 10 embarcaciones, de 115. La pesquería de bacalao está indicado para 2 embarcaciones. Y me permite indicar, la pesquería de bacalao ni siquiera está en fase de investigación. El acuerdo para poder implementar o para poder iniciar el cambio de actividad ni siquiera está firmado, porque aún está en poder de la Secretaría de Recursos Pesqueros en análisis, porque el tema de bacalao y no solamente es el tema de la captura, sino un tema comercial. Es decir, que esa pesquería está como plan piloto, pero ni siquiera se ha firmado un acuerdo. Las otras pesquerías que se mantienen en el primer rubro, básicamente de trasmayo, son pesquerías propuestas por el sector que también van a ser investigadas. Porque uno puede decir, bueno, yo tiro un trasmayo, voy a capturar cualquier recurso, pero hay que ver si eso es rentable para una embarcación adaptada, de arrastre, adaptada a pesca de trasmayo. Ya. Y las otras que hemos visto acá, del calamar, usted ya lo... Pero... Sí, sí. Las otras alternativas son pesquerías actuales, o sea, pesquerías que están, por ejemplo, pesca de pelágicos pequeños. Ya existen. Ya están copados esos espacios. Bueno, hay un cupo de barcos que están trabajando en esa pesquería, y lo que el gobierno, a través del viceministro, está haciendo es darnos al sector 10 cupos. A ver, estos cupos, me queda una duda, estos cupos son a nivel nacional. A nivel nacional. Ah, caramba, entonces estaríamos hablando que para anguila 6 barcos, para enmalle y espinel de fondo 25, bacalao 2, red de cerco pelágicos pequeños 10, palangre 20, calamar gigante 4, es decir, que ahí estamos hablando 34 más 27, 34, 36, 50, más o menos como 60 embarcaciones. Ya, yo dudo mucho que lleguen a 30. Yo dudo mucho que lleguen a 30, porque hablar de trasmayo, 25 embarcaciones, es ser bastante positivo. Es decir, vamos a la práctica entonces, señor Correia. De los 115, me decía usted, embarcaciones actuales que pescan langostino, pasarían solo a menos de 30 a tener alternativas. Yo lo que le voy a decir es lo que pasa en la realidad. ¿Cuántas embarcaciones están realizando una pesquería diferente en este momento? 2. En anguila. 2 en anguila. 2. El barco pesquero Patricia y el barco pesquero Álvarez Cabral. Esa es la realidad. Lo demás es un papel. Ahora, paralelo a eso, el gobierno les está ofreciendo créditos. Si ustedes se endeudan y no encuentran la anguila, es obvio que van a tener otros problemas. Van a pagar nuestros hijos nuestras deudas.
¿Y qué pasa con el bacalao, que es peor todavía en fase de investigación? ¿Y qué pasa con el trasmayo? Esos son inversiones realmente menores, pero por ejemplo, invertir en un barco sardinero o chinchorrero está hablando de montos de más de $600,000. En una pesquería que hoy por hoy está llena de embarcaciones que no sabemos y que también tiene conflicto, por cierto, con el sector artesanal. Y con la política que tenemos, nos vamos a embarcar en una embarcación que tal vez en un par de años también va a ser eliminada por quedar bien con el sector artesanal, que le genera, desde el punto de vista electoral, los votos al país. Entonces yo no creo que por eso sea una alternativa, al menos yo no iría por esta alternativa. De acuerdo, ahí vamos a ir a la otra alternativa, pero antes de eso le digo a los amigos oyentes que yo tengo acá, dentro del plan de contingencia, como los armadores con tripulantes, etcétera, los tripulantes, para optar por los créditos. Hasta aquí todo, como dije la semana anterior con el viceministro Guillermo Morán, estaba supuestamente todo negociado, acordado. Pero vamos a la otra alternativa. La otra alternativa, ingeniero Juan Carlos Correia, es retirarse del sector. Así es. ¿Cómo puede usted desinvertir su barco? Aproximadamente dice que cuesta $200,000. Sí. ¿Cómo haría? Mire, ahí lo que yo estaba hace un momento indicando. Primero se nos dijo una cosa, que se iba a comprar las embarcaciones. Después se habló del cupo. Después el presidente habló de un cupo de chatarrización. Y después nos dijeron a nosotros, en una reunión que yo tuve con el señor viceministro Morán, que nos iban a pagar el precio comercial de la nave después de un avalúo. Pero el costo de chatarrizar la embarcación, es decir, de sacar los equipos, de darle de baja a la embarcación, iba por cuenta del armador. ¿Por qué? Nosotros no queremos hacer la actividad. Es el Estado el que nos quiere eliminar. Entonces, si ellos quieren eliminarnos, compren las embarcaciones y vean qué hacen con las embarcaciones. Pero es que es muy sencillo. Salen del problema endosándonos a nosotros la chatarrización, que es complicada. Usted sabe lo que significa 115 pero antes de que ustedes deshuesen el barco o la chatarrización, van a recibir una indemnización. Asumimos que así debe ser. Esa indemnización, yo le pregunté al viceministro si va a ser en base a un avalúo. Así es. Nos dijo que sí. ¿Qué pasa si usted le dice su barco vale $200,000 y le dan los $200,000? Nosotros consideramos que va a haber muchísimos armadores que estarían en esa propuesta. Ya, aceptarían. Aceptarían. El tema pasa es que, como yo le he comentado al señor viceministro, que no nos parece justo que la chatarrización vaya por cuenta del... ¿Cuál sería el inconveniente, la injusticia? Porque el barco queda en manos nuestras y el barco sigue generando un costo. Un barco parado en un muelle. Pero entonces ahí significaría que no le van a dar los $200,000, porque si ya le dan los $200,000 que vale el barco. Yo, por ejemplo, tengo experiencia con el tema de la chatarrización de los taxis. Ya. Los taxis le dijeron, un taxi nuevo vale X, $15,000, $20,000. Su taxi vale tanto. Le dieron un bono, por decir así, de $5,000 por el taxi. El taxista llevaba a ANDEC y ahí entregaba el taxi y el Estado se encargaba de él. Acá no. Acá el problema es que tienen a ANDEC. Acá el gobierno no tiene absolutamente a nadie. Y los muelles, 112 embarcaciones en todos los muelles pesqueros del país, no va a haber abasto para tantas embarcaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, ahí viene un problema ya a nivel de puertos, porque van a estar los puertos copados con 112 embarcaciones que poco a poco se van a ir pudriendo. La pregunta es, ¿a quién le van a vender los motores, por ejemplo? Habrá clientes para comprar tal vez 10 motores, pero no 115 motores. O sea, claro, hay un tema que no es tan sencillo desbaratar una embarcación y peor cuando la embarcación sigue estando en el agua, sigue generando un costo. Hay que tener guardián, hay que tener mantenimiento de la embarcación, si no se va a hundir y va a generar un costo mayor todavía. Bien. Acá como medio de comunicación, y esto ya para entrar en la parte final de esta entrevista que nos ha solicitado el ingeniero Juan Carlos Correia como presidente de la Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros. Siempre hemos dicho que en este informativo pretendemos que se genere empleo, no que se elimine el empleo. Si hoy hablamos, usted dice 1.300 familias, la semana anterior se hablaba de 6.000 familias y hasta de 10.000 familias, porque también en Guayaquil hay familias que dependen de la pesca del langostino, de la pesca del camarón. Sin embargo, hay una realidad, el gobierno quiere eliminar la pesca de arrastre debido a que afecta al ecosistema. Ante esto, una decisión del gobierno, debería haber una compensación para que las familias no se queden sin empleo y quien haya invertido
cuando es lícito en este tipo de negocios, no pierda el dinero, el patrimonio familiar. Su inversión. ¿Cuál es la propuesta que ustedes le hacen al presidente Rafael Correa, al viceministro Guillermo Morán? La propuesta que le hicimos al presidente, y no de ahora, hace bastantes meses atrás, es la siguiente: manejar un plan de contingencia de esta manera. Hay un recurso que se llama merluza, que existe, una biomasa comprobada de 320.000 toneladas fuera de las 8 millas náuticas. Ese estudio lo hizo el barco de investigación Miguel Oliver por 3 años consecutivos. 320.000 toneladas es un mundo de pescado. ¿Cuál es la propuesta del sector? Si el problema es con el sector artesanal en las 8 millas náuticas, entonces el 50% de la flota que se vaya a pescar en modalidad de arrastre, con redes modificadas, con un ojo de malla más grande, al recurso merluza fuera de las 8 millas. Biomasa garantizada, no va a haber conflicto con el sector artesanal, no va a haber problema de descarte porque el ojo de malla es más grande. Eso es técnico. Y el 50% de la flota, los barcos que estén en mejor capacidad, mejor amarrados, mejor construidos. ¿Cómo están actualmente, pueden hacerlo? Como están actualmente, el 50% lo puede hacer. Lo puede hacer ya. El otro 50% de las embarcaciones irían a ese plan configurado por el gobierno. Obviamente, como usted puede ver, las 3 primeras opciones propuestas por el mismo sector, bacalao, anguila y la trasmayo, podríamos manejar de ese 50%, un 25% en estos planes pilotos que le digo yo. Y el otro 25% estará en los armadores que quisieran salir de la actividad. Porque en el sector hay personas de 80 años, 70 años. Usted no le puede pedir a esa persona, a ese señor que ya arriesgó toda su vida, a que en este momento vaya a arriesgar en un crédito o una actividad nueva. Entonces, ese 25% puede entrar dentro del programa de recompra de naves. Y se puede hacer como se hace a nivel europeo. Se puede establecer un programa, y no solamente con flota de arrastre, con otras pesquerías que están sobreexplotadas. Un programa de recompra. ¿A qué me refiero? Año a año, en el presupuesto de Estado, a designar un porcentaje para ir comprando embarcaciones e ir poco a poco bajando el esfuerzo pesquero. Esa propuesta está hecha y presentada al señor presidente. ¿Qué ha pasado con esa propuesta? ¿Cuándo la presentaron? La presentamos hace más de un año. Más de un año. La volvimos a presentar al viceministro. Lo importante también aquí es que yo quisiera que ustedes se den cuenta este viacrucis que el sector ha pasado. 5 subsecretarios de pesca, 5 ministros de agricultura, 3 viceministros de pesca. Manejar un tema de eliminación del sector productivo con tantas autoridades es complicado. Mire que esta propuesta estaba casi lista en la administración pasada con el economista Iván Prieto, presentada inclusive al economista Santiago León. Cuando entran las nuevas autoridades, ya esa propuesta no le gustó. Entonces nosotros lo que le pedimos al presidente, que nos dé una... Pero si ustedes hacen un análisis técnico, como lo acaba de expresar, dentro del ministerio hay alguien técnico que diga, no, esa no es la verdad es esta otra. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, es cierto que no podemos especular, pero si en más de un año ustedes han presentado esta solución. Yo tengo entendido por el señor viceministro de Pesca, que por cierto yo con el señor Morán y con el señor Martínez, su secretario y viceministro, tengo muy buenas relaciones. Yo creo que son 2 personas valiosas a nivel técnico, pero obviamente yo noto que las decisiones no las toman ellos, que alguien está tomando las decisiones por ellos. Solo tienen que obedecer. Aparentemente, porque ellos quieren plantear el tema. Ellos están conscientes de que, mire usted, nosotros somos invitados, autoridades y sector privado, a Piura, en Perú, hace 2 meses. ¿A qué? A una evaluación, un taller sobre recursos merluza, porque Perú trabaja en recursos merluza en arrastre de popa. ¿Y qué se estudió, qué se analizó en Piura? La campaña del Miguel Oliver en Ecuador, determinando que el recurso merluza tiene una biomasa compartida. Es decir, que Perú va a trabajar un recurso, mientras nosotros vamos a cruzarnos de brazos. Caramba. A ver, acá de alguna manera debemos concluir, ingeniero Juan Carlos Correa. La situación es difícil. Si ustedes han presentado una alternativa, soluciones técnicamente estudiadas, si ya hay una resolución de eliminar la pesca de arrastre y el plan de contingencia, inclusive yo había leído la resolución ministerial, se demoró más allá del plazo que le habían dado. Así es. Y aún dice usted que está en estudio
¿Qué va a pasar después del día 15 de diciembre? Desocupación, desabastecimiento, incertidumbre, es lo que va a pasar. Por eso nosotros le pedimos al señor presidente de la República, como él nos indicó varias ocasiones en Twitter, que por favor se reúna con el sector para plantearle directamente a él esta propuesta técnica que el sector ha hecho a varios de sus funcionarios. Yo, así como él le ha dado una oportunidad, cosa que yo me alegro, al sector de arrastre de pomada, también nosotros nos creemos con derecho, después de 54 años, una actividad productiva lícita que se nos permita operar en estas condiciones que le estamos indicando. Bien, le agradezco entonces haber estado con nosotros acá compartiendo con la ciudadanía. La ciudadanía debería estar interesada en todos estos temas porque muchas veces decimos, como no me toca a mí, no es mi problema. En la práctica, poco a poco se va tocando a todos los sectores. Me comprometo a continuar en la llamada y el contacto con el viceministro Guillermo Morán. Me han ofrecido para la próxima semana replantearle este tema, aunque me deja usted preocupado, señor Correa, porque si el viceministro solo obedece, él nada más va a responderme lo que él pueda responder, pero la solución, que es lo que deberíamos buscar, en la práctica quedará lastimosamente supeditado a una decisión superior. Yo creo que la decisión está en manos del señor presidente de la República. Del presidente de la República. Yo creo que a ese nivel está la decisión de por lo menos tomar en cuenta la opinión del sector. Yo creo que si nosotros apuntalamos una reunión en la que estén las autoridades de pesca, pero que el señor presidente escuche del sector, al sector, a la gente, que en el sector también hay mucha gente joven, armadores y tripulantes de embarcaciones, yo creo que él tendrá otra óptica, otra visión del sector y podrá tomar una decisión que beneficie no solamente al sector, sino beneficie al país. Vamos a intentarlo, a pesar de que un oyente, Giuseppe Brescia, nos dice es una medida evidentemente política la que toma el gobierno, porque justo ahora, antes de las elecciones, es una medida populista. Lastimosamente estamos en época de elecciones y a ver si este tipo de decisiones que van más allá netamente de conservar el ecosistema es la preservación de los puestos de trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad que le brindan al sector del langostino de arrastre. Vamos al corte comercial y volvemos con más información.